Proyecto de física 1 decidimos hacer un barco con control Bluetooth. Los integrantes del equipo somos Santiago Tapia Morales y José Eduardo García Rojas. El objetivo de la investigación es el siguiente: haciendo uso de conocimientos previos de física y programación, estudiar el movimiento y velocidad de un móvil, en este caso es un barco, y empezando desde cero, es decir, desde la creación de la estructura del barco, los componentes electrónicos y los elementos necesarios para su funcionamiento. Aquí tenemos el índice de toda la presentación, con introducción, metodología, resultados, conclusiones y referencias. Introducción. Para estudiar la velocidad del móvil empezaremos desde la creación del barco, donde usaremos un material poco pesado para que sea capaz de flotar en el agua. En este caso usaremos pedazos de unicel. Para la velocidad se define como una magnitud escalar, es decir, tiene una magnitud, un sentido y una dirección. Generalmente se define como la razón del desplazamiento de un punto inicial A un punto inicial B, a un punto final B, sobre el tiempo transcurrido entre estas dos posiciones. De este concepto se desglosan dos. La primera, la velocidad promedio. Se denomina velocidad promedio a la magnitud dada por la siguiente fórmula, donde tenemos que velocidad promedio es igual al cambio a la distancia entre dos puntos entre el cambio en el tiempo, o sea, entre dos instantes de tiempo. Y tenemos la velocidad instantánea, que se define como la velocidad de un cuerpo en movimiento en un instante y un punto concreto de su trayectoria. Está dada por la siguiente expresión: velocidad instantánea es igual al límite cuando el cambio en el tiempo tiende a cero de x por el tiempo más el cambio en el tiempo entre el cambio en el tiempo. Eso es igual a la derivada de la posición, a la derivada de la función posición de nuestro móvil. Para la metodología. Para la creación del circuito electrónico haremos uso del diagrama mostrado a continuación. Esta es la otra diapositiva. Para la estructura del motor usaremos los siguientes componentes. Este, de los materiales que vamos a utilizar o los componentes, tenemos primero el Arduino Uno Board, es SMD con cable, el módulo Bluetooth HC05, el módulo L298N Motor Driver, dos motorreductores de 5 voltios, un portapilas de 18650, dos pilas de 18650, cables de puente, abatelenguas de madera y dos tapas de botella. Bueno, vamos a continuar con la explicación de cómo fuimos creando el proyecto paso a paso. Primero tenemos la creación de la estructura del barco. En este caso, para la estructura del barco usamos pedazos de unicel que recortamos con unas medidas y después forramos y con silicón pegamos todas las partes. En el segundo paso, colocamos los motores. Colocamos los motores haciendo uso de los motorreductores de 5 voltios que colocamos a cada lado del barco. Posteriormente recortamos los abatelenguas de madera para crear las aspas. Si después completamos la estructura del barco, terminamos de pegar todas las partes del barco y pegamos las aspas de madera a una tapa de botella que posteriormente conectaremos a los dos motores, con estas para que el barco se mueva dentro del. Una vez que mostramos todos los componentes del barco, para el funcionamiento de motores y control Bluetooth, crearemos un programa que importaremos en el Arduino y también crearemos a su vez una aplicación móvil para que sirva de control del barco. Para el programa que meteremos en el Arduino, crearemos un código con el que podremos controlar los cuatro movimientos de las aspas del barco: derecha, izquierda, atrás y adelante. Aquí tenemos el diagrama del circuito. Conectamos ambos motores al L298N. Después, la parte donde va conectada la fuente de alimentación la conectamos al pin de 5 voltios del motor driver. A su vez, esta también va conectada al puerto pin del Arduino Uno. Y la tierra de ambos, del portapilas y del motor driver y del Arduino Uno, van conectadas igual.
Después tenemos que para el módulo Bluetooth lo vamos a conectar el pin de 5 voltios lo vamos a conectar en el 5 voltios del Arduino y la tierra en el puerto de GND del Arduino 1. A su vez, el pin RX lo vamos a conectar en el TX del Arduino 1 y el pin TX del módulo Bluetooth lo vamos a conectar en el RX del Arduino 1. Esto para que mande las señales desde la aplicación al módulo Bluetooth y a su vez este mande las señales al Arduino 1 que va a determinar el movimiento de las aspas. Para el algoritmo que implementamos para el movimiento de los motores es el siguiente, representado por un diagrama de flujo, donde iniciamos el proceso, emparejamos el celular con módulo Bluetooth HC05. Preguntamos, ¿el módulo se emparejó correctamente? Sí, seguimos. Si no, regresamos y volvemos a emparejarlo. Iniciamos el movimiento del barco. Para esto mandamos la señal de movimiento dependiendo del botón que presionemos. Ahora preguntamos, ¿el botón stop se presionó? Si se presionó, el barco se detiene, pero si no, nos manda esta estructura de según que leemos el dato de texto enviado desde la aplicación móvil. Y según esto, si el carácter que enviamos es una F mayúscula, va a avanzar hacia adelante. Si es una B mayúscula, avanza hacia atrás. Si es una L mayúscula, gira hacia la izquierda. Si es una R mayúscula, gira a la derecha. Y una vez que lo hizo, regresa otra vez a leer otra vez la instrucción. Esto lo hace para que una vez que mandemos una instrucción a través del botón o del joystick que está en la aplicación, se sigue repitiendo esa acción hasta que presionemos otra tecla. Pero en este caso, si llegamos a presionar S, o más bien si llegamos a presionar el botón de stop que manda el carácter de S al, a la placa Arduino, el barco se va a detener y se acabaría ahí la ejecución de nuestro algoritmo. Ahora para la creación de la app de control remoto, aquí tenemos una captura de la aplicación. Primero diseñamos la pantalla con todos los botones. Aquí tenemos, por ejemplo, el nombre de la aplicación, el logo de la facultad. Aquí un botón para acceder a dispositivos Bluetooth disponibles. Aquí pusimos un letrero para indicar el estado de la conexión. Inicia como desconectado y una vez que se conecta, aparece aquí en verde que dice conectado. Aquí tenemos el botón de adelante, el botón de izquierda, el botón de atrás y el botón de derecha. Ahora diseño de bloques de app con control remoto. Aquí tenemos el funcionamiento de nuestra aplicación representada con bloques. Esto lo hicimos en la página de App Inventor. Aquí nos dice que cuando la lista de dispositivos antes de la selección debemos poner debemos ejecutar lista de dispositivos, los elementos y como el cliente Bluetooth 1 y nos va a mostrar las direcciones y los nombres de los dispositivos Bluetooth cercanos al teléfono que estamos ocupando. Después, cuando la lista de dispositivos haya sido seleccionada, o sea, cuando hayamos presionado este botón, nos va a evaluar pero ignorar el resultado, nos va a llamar al cliente Bluetooth 1 y conectar dirección con lista de dispositivos y selección. Esto nos va a mostrar la lista que tenemos de los dispositivos Bluetooth que tenemos cercanos. Después, sí, entonces el, nuestro teléfono se conecta con el módulo Bluetooth HC05, entonces se va a poner como conectado y color de fondo verde. Y si no, va a permanecer como hasta el principio, desconectado y color rojo. Y ahora para el manejo del barco. Cuando apretamos el botón de adelante, en este caso decidimos llamarlo flecha adelante al botón, vamos a llamar a nuestro cliente Bluetooth y le vamos a mandar el carácter de F mayúscula. Para cuando sea atrás le vamos a mandar el carácter de B mayúscula, cuando sea derecha el carácter de R mayúscula y cuando sea izquierda el carácter de L mayúscula. Y para detenerlo vamos a mandar S mayúscula. Pues aquí tenemos la evidencia, que es una prueba del funcionamiento aún conectado a una fuente de poder que es un cargador celular. Después ya aquí tenemos la evidencia ya cuando el barco está navegando en el lago de la Facultad de Arquitectura. Ahora, como siguiente punto, para determinar la trayectoria que el barco siguió en esta prueba,
hicimos uso de un segundo celular para meterlo dentro del barco. Este segundo celular, mientras está grabando pantalla, tiene abierta una aplicación que es un velocímetro, que nos da la velocidad de acuerdo como va transcurriendo el tiempo, así como la distancia recorrida, y en una sección de su interfaz tiene para checar la ruta. La ruta que nos marcó después del término de esta prueba fue esta. Aquí está la prueba del monitoreo de la velocidad. Aquí está la prueba del monitoreo de la velocidad. A lo largo de todo su recorrido, dice que como máximo alcanzó 0.02 kilómetros, una velocidad máxima de 3 kilómetros por hora, en una duración de un recorrido de aproximadamente 1 minuto y medio. Y ahora aquí tenemos los resultados, condensados en una tabla de tiempo y distancia, iniciando en el segundo 0 y finalizando en el segundo 180. Y iniciamos en la distancia 0 y como nos marcó la aplicación, terminamos cuando recorrimos la distancia de 193.3 metros. Aquí tenemos la gráfica posición-tiempo, donde vamos comparando cómo va avanzando el tiempo y cómo fuimos avanzando la distancia recorrida con el barco. Después aquí tenemos la sección donde calculamos la velocidad, que vamos a utilizar para esto la fórmula de velocidad promedio es igual al cambio en la distancia entre el cambio en el tiempo. Esto porque los datos con los que contamos, los que nos arroja la aplicación, es la distancia y el tiempo que le tomó recorrer esa distancia. El intervalo de 0 a 10 tenemos que su velocidad fue de 1.11 metros sobre segundo, después fue de 1.12, 0.99, 1.12, 1.16. La mayoría osciló entre los 0.9 y 1.12 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque la velocidad del barco en todo momento fue constante. Y ahora aquí tenemos los resultados de la velocidad. Igual una tabla que condensa el tiempo en segundos y la velocidad en metros sobre segundos. Y aquí tenemos su gráfico. Como podemos ver aquí oscila entre los 0.8 y máximo el pico que llegó aproximadamente a los 1.3 metros sobre segundo. Estas variaciones en la velocidad, aunque la velocidad a la que avanza el barco es constante, estos cambios se dan más que nada por las perturbaciones que puede llegar a haber en el agua al avanzar, porque puede que, no sé, una corriente de aire o otro cuerpo externo influya en el flujo del agua y la haga ser un poquito más rápido en determinados puntos más bien en determinados momentos. Como conclusiones, podemos observar que el barco pudo flotar adecuadamente en el agua y también pudo moverse con libertad haciendo uso de los motores y las aspas que colocamos de cada lado del barco. La aplicación del circuito electrónico funcionaron correctamente y nos permitieron controlar el barco por medio de la aplicación creada. Hacer los cálculos en cuanto a su velocidad fue un poco complicado ya que el agua no es un terreno fijo y cuenta con pequeñas turbulencias que alteran un poco la dirección del barco, pero tomando una distancia no tan grande en el agua y colocándolo donde el agua no se movía, pudimos calcular el promedio de la velocidad del barco. Para las referencias tenemos los siguientes links que en este checamos el uso y el manejo de el driver de motores que utilizamos, que fue el L298N. Aquí está el link de la página para crear la aplicación móvil, appinventor.meet.es. Y aquí Moeps, esta es una página donde consultamos las fórmulas y el concepto de velocidad para nuestro experimento.